Vamos a iniciar nuestra prédica. Ok. El tema se llama un anhelo malo en el corazón. Un anhelo malo en el corazón. A ver si se acuerdan. ¿Quién tiene por ahí rollo que me regale o por dónde quedó el rollo? Pásenlo tantito, hermano. Si me hacen un favor. Si no pueden, ahí la dejan. Que si no, no puedo estar en las dos partes. Entonces se llama un anhelo malo en el corazón. Escrito está que Dios cumple, nomás no hablen fuerte. Escrito está que Dios cumple los anhelos de nuestro corazón. Pero cuando ese anhelo es malo, Dios no concede esa petición. Si usted lee en la parte de Santiago, si no mal recuerdo, dice, ustedes no reciben porque no han aprendido a pedir. Es decir, no reciben porque no están pidiendo conforme a la palabra de Dios, sino que están ustedes pidiendo conforme a su carne. Ajá. Pero si nosotros aprendemos a pedir conforme a la voluntad de Dios, entonces dice Santiago, eso vendrá a nosotros. Y en el Salmo 37:4, si ya está ahí, mira lo que dice, los que no traen espada que lo pueden leer. Deleítate en el Señor y Él te concederá ¿qué? Los anhelos de tu corazón. Ese ratito te gozaste y te deleitaste en el Señor. Amén. Y no, en ese momento no le dijiste, Señor, aquí estoy gozándome en tu presencia, traigo esta necesidad, concédemela. Porque escrito está en el Salmo 37:4 que tú cumples las peticiones de los corazones de los hombres. Amén. Y de las mujeres. Amén. Entonces, tú puedes pedirle al Señor y hacerle la petición de tu corazón. Y el Señor responderá. Pero tú no puedes pedir algo, nomás despacito. Pero cuando tú pides algo que no es agradable al Señor, ¿tú crees que te lo concederá? Señor, ese hombre me encanta, lo quiero para mí. Y tal vez el Señor te diga, ese hombre ya es casado, hija, no te pertenece a ti, pero a mí me gusta, no te lo voy a dar. Y a veces en tus fuerzas vas y te metes en un problema y cometes adulterio. Pero ese anhelo no lo concedió el Señor, porque dice que su voluntad es buena, agradable y ¿qué? Y perfecta. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Y ahí te va otro anhelo. Señor, pero quiero que me proveas aquí en la iglesia y que me saques adelante. Pues sí, Oscar, pero todavía no te hago pastor. Te he llamado solo para pastor. Ni siquiera eres pastor ungido. Yo llamé a Pedro, pero vivió 3 años conmigo. Llamé a Jacobo y a los 12 y vivieron un proceso y después empezaron a ministrar. Entonces, ¿ya quieres las ofrendas sin ser pastor? ¿Sin ser un pastor ungido? Te he llamado. Y el anhelo de tu corazón es que la iglesia esté llena. Pero si todavía no trabajas, como dijo Pablo, el que no trabaje, que no coma. Dale un aplauso a tu Dios. Es que ya me llamó y mañana me llamó para pastor y para apóstol y mañana me salgo de la iglesia y pongo la mía. Primero tendrás que capacitarte. ¿Amén o no amén? Amén. Y si no te capacitas, ¿cómo querrás las ofrendas? Si no te capacitas y tuerces al pueblo y todavía que lo tuerces, todavía quieres pago. No dice que el obrero es digno, es decir, es merecedor del salario. Y si es merecedor de salario, es porque ya puede llevar a cabo el ministerio. Entonces el Señor podrá conceder esa petición. ¿Amén o no amén? Amén, amén. Pero cuando es malo no es así. ¿Qué crees tú? Y ponte a pensar cuando Abel y Caín, que ya lo vimos, fueron y llevaron una ofrenda al Señor. Si tú lees a detalle, dice que Abel llevó lo más gordo. Es decir, como él era ganadero, dice que creaba ovejas y dice que llevó la oveja más
gorda, es decir, la más guapa, la más bonita, dijo, esta se la llevo mi Dios. Y dice que Caín llevó también la suya. Y tal vez al llevar la ofrenda, hubo una petición de parte de los dos. Pero solamente una petición fue concedida, que fue la de Abel. Sin embargo, la de Caín no fue concedida. Fue todo lo contrario, le dijo, si tú hicieras el bien no serías enaltecido, si tú no hicieras lo malo no serías enaltecido, pero estás haciendo lo malo. Y después en la otra parte de la escritura dice, y Caín, sus obras eran malas, ¿y era de quién? Del maligno. Entonces creo yo que a Caín no se le concedió su petición, porque no era voluntad del Señor. Pero creo que a Abel sí, porque después Jesucristo declara, dice, la sangre de los profetas será cobrada por mi Padre, algo así dice, empezando desde Abel hasta el último profeta. Entonces Abel lo declaró ¿qué? Profeta. Entonces tal vez Abel sí le respondió antes de que lo matara, pero a Caín no, porque en su petición su corazón era mala y sus obras eran malas. Entonces tú no puedes tener una petición mala y decirle al Señor, quiero a ese hombre, quiero a esa mujer para mí, no vas a cometer adulterio. No. O no puedes decirle al Señor a los 12 años, ya quiero casarme, o así, pues ni trabajas. ¿Con qué la vas a mantener? Me la llevo a mi casa, ¿y qué? Que te la mantengan tus padres. Y qué bueno que les ayudemos a nuestros padres, o que los padres nos ayuden a nosotros, perdón. Pero eso no quiere decir que el padre va a mantener a los hijos y a los nietos, inclusive hasta la esposa. No, es una petición mala. Es bueno que tú te cases, claro, pero a los 12 años. A los 18, 20, ya cuando termines tu carrera, tengas con qué mantenerla, tengas trabajo y tengas algo que ofrecer. Entonces el Señor te concederá la petición de darte una mujer o de darte un hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso a tu Dios. Él le basta para que se emocione. Y dijo esta mujer, quiero ese que hace pesas, mira cómo está, quiero que hace pesas. Y le contestó el Señor, pero yo quiero que haga pesos, porque de amor no se vive. Dale un aplauso a tu Dios. Amén o no amén. Entonces el Señor va a conceder esa petición o no la va a conceder. Si es buena, sí. Y si sabes pedir conforme a la palabra, entonces vendrá a ti esa petición. Amén. Pero tienes que aprender a pedir. Te voy a recomendar un libro para que aprendas a pedir. La ciencia de la oración, Gigi Ávila. Cuando lo leí dije, ay, gloria a Dios, ahora sé cómo pedir a través de la palabra. Claro que sí. ¿Quieres ser pastor? Entonces, ¿cómo lo puedes pedir? Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, hay 5 ministerios en Efesios 4:11, y uno de ellos se llama pastor, y en mi corazón está el anhelo de servirte. Hazme pastor. ¿Qué crees que diga el Señor? Claro que sí, en su momento, porque es una buena petición. Al rey David lo hizo rey a los 17 y empezó a trabajar a los 30. Al Oscar Rivera lo llamó en el 2006 y empezó a trabajar hasta el 2000, hace 4 años atrás. Regrésense a la historia, 2017, algo así. Claro, porque primero me capacitó. Cuando yo sentí el llamamiento le dije, bueno, si tú me capacitas, Señor, entonces yo te sirvo. Pero que el Señor dijo, ya hablaste, Oscar. Y ahí me ven ya viejito estudiando en la universidad. Terminé en el 2010. Estamos en el 2022, tengo 12 años que terminé la Universidad de Teología. Y así lo oré. Y todavía le dije, quítame esto y esto para que pueda trabajar para ti. Dijo, claro que sí. Entonces la petición tiene que ser buena, pero si está mala en tu corazón, no te la va a dar. Diría mi cuate Max, y salía yo, dice, y me iba a subir al camión a robar. Y sacaba mi estampita de San Judas Tadeo y le decía, patroncito, bendíceme que no me pase nada. Y se subía a robar. Aunque estaba pidiendo mal, ¿tú crees que esa oración iba a ser escuchada por Dios? No. Por eso los delincuentes no van con Jesucristo, van con San Martín Valverde, van con la Santa Muerte, y se combina la hechicería, la brujería con el narcotráfico y con la delincuencia, ¿sí o no? Sí. Mi hermano Amén. Juan me hizo recordar algo. Dale un aplauso a tu Dios. ¿Sí o no? Los niños que están aquí, o aquí colgando. La
Santa Muerte me va a librar de la muerte, y al rato que vaya a robar y vengan los balazos, me va a proteger. No. Cuando Dios quiera te va a llamar, y con todo y tu Santa Muerte tendrás que llegar ahí. Pero esas peticiones no son concedidas por el Señor, nunca. Y con todo y su Santa Muerte todos están allá abajo. Claro. Pero vayamos a la escritura, Hechos 8:20. Esa fue la introducción nada más, para ir calentando motores. Vamos, Hechos, capítulo 8, versículo 20. ¿Ya estás ahí? Después de los evangelios, el primer libro después de Juan, te vas a encontrar con Hechos. ¿Ya estás ahí? Hechos 20, aquí cuando... No se preocupe, hermano, echando a perder se aprende. Hechos 8 por allá, los que traen Biblia, denme un amén para saber que ya están ahí. Vayas a los evangelios, Mateo, luego se va a encontrar Marcos, luego se va a encontrar Lucas, Juan, y luego entra el libro de Hechos. ¿Ya lo encontraste? Amén. Amén. ¿Está mi hermana? Amén. Ok, mire lo que dice en Hechos 8:20. A este subtema yo le puse así, y me equivoqué. Regrésate al 17, ahí mismo, nada más que vete al 17. Estabas en el 20, regrésate al 17. Yo le puse: Simón el mago anhelaba el poder del Espíritu Santo. ¿Ya están en Hechos 8:17? Mira lo que dice. Entonces los discípulos les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón el mago vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí esa autoridad. En otras versiones dice: dame a mí también ese poder, de manera que todo aquel que sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Vamos a hacer historia. ¿Quién era Simón el mago? Dice que era una persona que a través de sus estrategias, de sus artimañas, engañaba a chicos y a grandes, a ignorantes y a letrados, al gobernador, al político y al ciudadano X. Y se hacía pasar por un grande y decía: esta es la demostración del poder de Dios. Cuando llegan ahí los discípulos, Felipe, Pedro, los 12, Bernabé, y los ve que a través de la imposición de manos venía el poder de Dios y venía la llenura del Espíritu Santo, y ya hablaban en lenguas, y venía una transferencia de don o venía una sanidad. Entonces el Simón el mago dijo: wow, y estos no están haciendo truco. Estos no están haciendo truco. Yo los he engañado, pero ellos no están engañando. Dijo: wow, está hermoso. Y entonces cuando ve un día a Pedro, me lo voy a imaginar, imagínense ustedes también. Llega Pedro y impone las manos en alguien y ve que el Espíritu de Dios viene la llenura, y esa persona empieza a hablar en lenguas y es bautizada en el Espíritu. Ahí estoy hablando solamente del bautizo, pudo haber sido un don. Y entonces el Simón el mago ve, dice: no, yo lo quiero. Y dice que los estuvo observando y estaba con ellos, y veía la llenura del Espíritu Santo, veía el poder de Dios, y lo anheló en su corazón. Ahora yo te pregunto, ¿ese anhelo era malo? Te voy a decir por qué no era malo. Tú vienes a la iglesia y te apuesto a que has visto aquí. ¿Quién ha visto aquí cuando he bautizado en el Espíritu? Bueno, el Señor a través de nuestras personas. Usted. Pero ustedes han visto cuando hemos ministrado a otras personas. Usted ya lo vio cuando bautizamos a su hija. Y tal vez su hija no sé si estaba cuando bautizamos a ella. Lola, sí está. Lola, ya ha visto mucho, Lola. Ya ha visto mucho del poder de Dios. Ahora te pregunto, Simón el mago tuvo ese anhelo. ¿Era bueno? De entrada, olvídate del otro. Yo pregunto, ¿Simón el mago tuvo un anhelo bueno de tener al Espíritu Santo? Sí. Aunque era malo, sí. Claro. Ahora te pregunto, nosotros los que estamos aquí, los que han venido y han visto aquí la gloria y el poder de Dios, no lo han anhelado. No lo han anhelado. Porque si lo hubieran anhelado, se hubieran acercado a mí y tal vez me hubieran dicho: pastor, yo quiero lo que usted tiene. Pastor,
¿qué puedo hacer? Yo quiero lo que usted tiene. Quiero imponer las manos y que venga el poder de Dios. ¿Sí o no? El hermano Juan está esperando que alguien se demonie porque está ansioso por empezar a trabajar como guerrero. Porque ya esa autoridad se le dio. Y te vas a dar cuenta que cuando eso suceda, va a pasar que va a ser la liberación. Y va a entrar como un guerrero. Y lo va a liberar. Aún si se atora, lo voy a ayudar. Pero va a aprender y se va a cumplir. Porque no solo he capacitado para guerreros en la guerra espiritual, sino que he capacitado profetas e intérpretes de lenguas. Aquí en esta iglesia. Entonces, volviendo al mago Simón, al brujo que se hacía pasar por un grande. Sí. ¿Tenía un buen anhelo? Sí, un buen anhelo. ¿Y tú que has visto el poder? ¿No lo has anhelado? Porque él dijo, aquí no son trucos. Yo lo quiero. Entonces sí le agregó, Pedro, eso me encanta. Dámelo a mí, mira. Te doy una lana, te doy un dinero, quiero comprarlo. Dámelo, está hermoso eso. Porque yo, voy a parafrasearlo, porque yo los engañaba antes. Pero ahora cuando imponga las manos, no, van a caer llenos de la presencia y van a pedirle perdón a Dios y van a ser bautizados en el Espíritu. Ahí fue cuando ya Pedro le contestó otra cosa. Ahora vete ahí donde estabas, vete al 20. Estabas en el 17, vete al 20. ¿Ya estás ahí? Ahí puse yo, el don del Espíritu Santo no se obtiene con dinero. Ahí te va. ¿Ya estás ahí? En el 20. Entonces Pedro le dijo, que tu plata o tu dinero perezca contigo, porque pensaste que podías obtener, Hechos 8:20, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura. Tenía una raíz de amargura y en cadena de pecado. Entonces, ¿él deseó el poder de Dios? Sí, solo que malamente. Te voy a decir por qué. ¿Qué crees que hubiera pasado con Simón el mago si el Señor le hubiese otorgado su poder y su gloria? Piensa, ¿qué hubiera pasado con él? Si él lo compró, ¿qué crees que hubiera hecho Simón el mago? ¿Qué te imaginas que hubiera hecho una vez que ya tuviera ese poder? Ah, pues entonces hago congresos como Guillermo Maldonado y como Dante Gabel y como otros pastores y les cobro la entrada. Y como un día dijo Casi Luna, viniste y pagaste un boleto y te quejaste del boleto que pagaste, pero Dios no transformó tu vida. Pero los boletos no son baratos, mis hermanos. ¿Han ido a Jesús Adrián Romero? X. Digo, de algo tenemos que vivir. Pero Simón el mago hubiera dicho, este poder yo se los puedo otorgar a ustedes. Mañana voy a hacer un congreso. Y como decía Ana Méndez, aquí se forman los de 500, aquí los de 1000, aquí los de 500, aquí a los de 300 y aquí a los de 100. Y a los menos que tengan sus palominos de aquí de $50. Y a los que están en la fila VIP de $1000, a eso los atiendo primero. Eso hubiera hecho Simón el mago. Pero lo anheló. Y con todo después te digo, ¿y tú qué esperas para anhelarlo? ¿Qué poder es para todos? Ah, no más para usted, pastor. No, es para ti. Y entonces Simón el mago hubiera hecho lo que esos pastores hacen, donde vas a los congresos, pagan y creen que porque le impuso la mano Guillermo Maldonado, Ana Méndez, Dante Gabel, Ricardo Rodríguez y cayó y le dijo, la unción está en ti, y pues piensa que va a llegar a su iglesia y va a hacer lo mismo, ¿no? Cuando llega a su iglesia, oh sorpresa, no caen, oh sorpresa, a lo mejor nada más tomaron la llenura y se cayeron. Cuando en verdad se ve el poder de Dios, no solo se ve que la persona caiga, por saber decir, ya basta de caídas, porque eso puede ser muy fácil tal vez para el pastor. Difícil va a ser que imponga las manos, que venga el bautizo en el Espíritu y la persona empieza a hablar en lenguas. Es otro rollo. No solo se cayó, ahora habla en lenguas. Y no solo eso, tenía una lengua y ahora habla en 2, en 3, en 4, en 5, no sé.
y tuvo el don de diversos tipos de lengua. Pero Simón el mago hubiera hecho eso que hacen aquellos. Yo no digo que no cobren, aclaro, no estoy en contra, aclaro. De algo tenemos que ir claro, porque pues de algo se tiene que mantener el lugar. Pero ve y vas a ver cuánto te cobran. ¿Sí o no? Así es. ¿Quién quiere recibir el poder de Dios? Alce la mano. Amén. Ustedes dicen. Dale un aplauso a tu Dios. Claro, usted no quiere. Mire, ¿cómo obtuvo el poder de Dios Jesucristo? Ya se lo saben de memoria. Lo he dicho miles de veces. Y algunos ni se lo aprenden. Ayunó 40 días y 40 noches y luego dice la Escritura, y regresó en el poder, en el Espíritu, y inició su ministerio, y se hizo de fama. ¿Sí o no? Yo les evito el ayuno. Dice la Biblia que el otro método es imponiendo las manos. Yo le impongo las manos. Por eso decía el mago, démelo a mí, pon las manos a mí, que venga el poder a mí. Y yo lo quiero compartir también. Solo que con una diferencia. Simón el mago hubiera empezado a cobrar. De hecho, pues si yo pagué, pues tú también pagas la factura. ¿Por qué crees que no estoy en contra de eso? Te voy a decir por qué. ¿Tú crees que yo cuando fui, una vez escuché a un hermanito cuadrado que dijo, es que lo que recibiste de gracia, da gracia? Es que no lo recibí de gracia. Cuando yo fui a la universidad, a mí me cobraron y tuve que pagar. Investígate una universidad, ¿cuánto cuesta? ¿Están caras o están baratas las, aunque sean de teología? Son caras. Son caras. Y estuve 4 años y medio. Tuve que pagar colegiatura, libros, pasajes y llevar para comer, porque estábamos de 9 a 6. Y tiempo. Pagué la factura. Pero conocí la Biblia, conocí la palabra y ahora la aplico a mi vida. Eso te va a ayudar. La ignorancia, aparte, te va a hacer cometer burradas. Por eso decimos que el conocimiento es ¿qué? Es poder. Es poder. Ahorita ya nos están conociendo por las redes sociales y no dudo que a algunos les gusten nuestras prédicas y se queden con nosotros, o por lo menos vamos a escuchar al pastor Oscar. Vamos a escuchar el de la llama, Iglesia de la Llama de Fuego Vive. Claro, pero todo tiene un precio. Y el conocimiento te va a hacer que no cometas tonterías. Imagínate cuántos pastores trabajando para el Señor, ignorantes en la palabra y cometiendo errores. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Si aún así, cuando inicias y no más, porque la experiencia se mide en tiempo, te tardas en tomar experiencia y cometes errores. Ahora imagínate, sin tener el conocimiento, ¿cuántos errores no vas a cometer? ¿Cuántos? Entonces tenemos que prepararnos. ¿Amén o no amén? Amén. Vete a Hechos 10 ahora. Hechos 10. Versículo 1 al 6. Hechos 10. Yo a este subtema le puse una oración constante y una ofrenda de corazón constante desató el poder de Dios en la vida del centurión Cornelio. ¿Ya estamos ahí? Hechos 10. Den un amén. Amén. Ahí atrás. Mira lo que dice. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia y en otras versiones dice, y realizaban obras para el templo o contribuciones para el templo, para el pueblo de Israel, cuando ellos eran gentiles, no eran judíos. Dice, y oraban a Dios constantemente. Subraya eso en tu mente. Y Cornelio y su familia que eran devotos, dice, y oraba a Dios constantemente. Es decir, era constante en sus caminos. Oraba a Dios constantemente, ¿sí o no? Amén. Y agrégale el otro, también subráyalo. Y que daba ofrendas, ¿ok? Y un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. Contestó Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones.
Repite, oraciones. Oraciones. Y luego dice, y Dios ha recibido tus obras de beneficencia como una ofrenda. Repite, Dios ha recibido mi ofrenda. Dios ha recibido mi ofrenda. Le contestó el ángel, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Sobrenombre Pedro. Él se ha hospedado con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá. Entonces, fíjate, aquí Cornelio, ese no pidió el poder de Dios, pero dice que él, sin ser judío, cumplía con los mandatos del Señor, es decir, llevaba su ofrenda. Si lees las 7 fiestas del Señor, dice que nadie lo quería con las manos vacías. Dice, y llevaba su ofrenda, y lo que subrayaste en tu mente, y oraba constantemente. Y después tuvo una visión, como la ha tenido aquí el hermano Juan, y dice que vio un ángel, y que hasta se asustó. Y ese ángel le dijo, el Señor ha visto con agrado tu ofrenda, y ha visto que eres constante, y ha recibido tus oraciones, que en esa oración pudo haber sido una oración de intercesión, pudo haber sido una oración de su petición, o pudo ser una oración donde tenía una plática con el Señor, con Dios. ¿Ok? Y dice, y manda a traer a Pedro. Y él mandó a traer a Pedro. Y si te sabes la historia, van y lo traen. Saltémonos el protocolo que seguía ahí en el contexto. Regresa Pedro a la casa de Simón y mira lo que pasó. Ahora vete a Hechos 10:44. Ahí donde estabas, ahora vete al versículo 44 al 47. Hechos 10, versículo 44. ¿Ya están ahí? Mira lo que dice. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Es decir, mientras Pedro estaba declarando la palabra, el Espíritu de Dios cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores que iban con Pedro de la circuncisión, dice que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, es decir, los que no eran judíos. 46. Pues los oían hablar en lenguas, alabar a Dios, y entonces Pedro respondió, ¿acaso alguien puede negar el agua para que sean bautizados a estos que han recibido el Espíritu Santo? De igual manera que a nosotros, ¿quién podrá detener los ríos de agua viva del Espíritu Santo? ¿Quién? Nadie. Y dicen los grandes teólogos, y creo yo que han de tener razón, que en ese que cayó el Espíritu Santo cuando declaró la palabra Pedro, no solo fueron bautizados en el Espíritu. Y creo yo que tiene razón esos grandes teólogos. Te voy a decir por qué. Porque he ministrado gente que en un solo evento el Señor no solo lo bautizó en el Espíritu, sino que al mismo tiempo le dio un don. Te voy a poner un ejemplo dulce. Bautizada en el Espíritu y el don de la profecía en una sola sesión. Cayó el Espíritu Santo y le dio eso. Edith, la ministré, la bautiza en el Espíritu y la hace profeta. Entonces creemos que ahí hubo más dones. Solo que no es tan específica la Biblia. Tienes que echarle, es lo que me encanta de la Biblia, tienes que echarle imaginación, tienes que echarle ciencia y tienes que conocer para amarrar. Janet, bautizada en el Espíritu, sanada de Cristo en su aparato reproductor y profeta. No, sana, liberada y el bautizo en el Espíritu. Que en esta ocasión le dio 2 lenguas que les estaba platicando. Entonces, en ese que cayó el Espíritu Santo, pudieron haber venido más dones. Ahora regresemos con el mago Simón. Él quiso el poder de Dios con una lana. ¿Sí o no? Sí. Pero dicen que Cornelio, sin pedirlo, solo siguiendo la palabra y lo que escuchaba, porque no era judío, él veía que los judíos llegaban y llevaban su ofrenda. En aquel entonces era un cordero. Si era la fiesta de la cosecha, era el 10% de la cosecha, de tu ganado, de tu trigo, de tu mosto, de tu aceite, etc. Él dijo, pues si ellos lo hacen, ¿qué dice algunos en el mundo que decimos? Cuando llegues a un lugar extraño, lo que vieres ¿qué? Hacer, haz tú también, ¿no? ¿Cómo vas? Lo que vieres hacer, lo que vieres hacer, algo así.
Es decir, que lo que tú ves que hacen, pues tú también hazlo. Entonces él llegó ahí con los judíos y él también llegaba y ofrendaba. Y fue premiado él y su familia. Sin pedirlo, solamente siguiendo el proceso de Dios. Y obtuvo. Simón tuvo un anhelo malo en su corazón, pero en el Salmo 37:4 dice que las peticiones de tu corazón Él las cumple. Y yo le voy a agregar, si ese anhelo o esa petición está en la voluntad de Dios. Porque tú no puedes pedir un hombre o una mujer que no te pertenece. No puedes pedir una viña como la pidió Acán, que no era de él, y murió por haber pedido algo que no era de él, y después porque esta Jezabel mandó matar a Nabot por la viña. Fue un anhelo malo en su corazón y murió. Entonces, si no está en la voluntad de Dios, no te va a conceder. Si ves la voluntad que tuvo en su corazón malo, Satanás, ¿qué dijo? Y subiré arriba en el cielo, derribaré a las estrellas, es decir, los venceré y seré semejante al Altísimo. Pues tampoco se le iba a conceder, por eso fue que lo hizo en su carne. Y también le quitaron todo. No le bastó con pasearse entre las piedras de fuego y ministrarlos y ser sacerdote y ser el brazo derecho de Dios. Porque dice que él antes de pecar era ¿qué? Perfecto en sus caminos y se paseaba entre las piedras de fuego. Así como yo me paso entre ustedes. Tampoco. Pero si tú tienes un anhelo bueno en tu corazón, el Señor pueda darte esa petición, ¿sí? Por ejemplo, un anhelo bueno en tu corazón, si eres metido con el Señor y has hallado gracia delante de los ojos del Señor y tú le pides tu bautizo en el Espíritu, te lo dará. Y algunos no los han pedido y se los ha dado porque se tiene que cumplir la palabra. Alce la mano, ¿quién pidió su bautizo en el Espíritu? Eso me gusta. Porque los que no lo pidieron, dice que Él lo da. ¿Por qué? Por gracia. ¿Y gracia qué quiere decir? Un don no merecido. Entonces no lo merecimos. Sin embargo, te lo dio. ¿Sí o no? Dale un aplauso a tu Dios. Fuerte, que se escuche. Porque es por gracia y es por fe. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Eso me encanta. Cuando dices tú, yo ni lo pedí. Un día me dijo mi hijo, es que yo no pedí ser intérprete de lenguas. No, pero yo pedí, hijo. Yo pedí tu bautizo. Es que yo tampoco lo pedí, pero yo sí. Y también lo que le ha dado a mi esposa, el Señor, tampoco lo pidió, ya pregúntale. Yo lo pedí. Yo cuando llegué a los pies de Cristo y llegué a una iglesia como esta, dije, de aquí soy. Y no solo eso, dije, aquí es el lugar indicado. Y entonces empezó a orar, le dije, Señor, tengo 4 años y medio, aquí ya me bautizaste. Ahora con mi esposa, ahora con mis hijos, bautízalos. Y que empieza con Alexis, después que sigue mi esposa, y después que sigue Katia. Y antes de que bautizara a mi esposa, tuvo razón el profesor Marco Polo González. Se creo yo que la manifestación de los 9 dones no puede hacer nada más en el bautizo en el Espíritu. Pues yo veo que es el primer paso de poder. Pues a ella le dio el don de la sanidad sin tener el bautizo en el Espíritu. Y después vino el bautizo en el Espíritu. Porque es como Él quiera, no como yo quiera. Dale un aplauso a tu Dios. Yo los he enumerado como 16 pasos y empiezo con el bautizo porque normalmente así pasa. Pero tal vez te dé un don sin estar bautizado. Porque así pasó con mi esposa. Te voy a contar otra anécdota. Que yo creo que ese día se sorprendió. Sonia, no sé si la conozcan, trajo unos invitados. Una de ellas era metida. Ese día prediqué sobre la fe. Y el Señor empezó a ministrar y que empieza a dar el don de la fe precisamente. Y que le toca a esta persona. Y yo creo que se quedó sorprendida así. Y toma el don de la fe en el nombre poderoso de Jesucristo y habla en lenguas. Y empieza a hablar en lenguas. Y le dice, y ahora toma el don de la profecía. Lástima, era de allá de Nesa, vino como invitada. Y todavía le dijo el Señor, si quieres que ese don no se pierda y se desarrolle, tendrás que venir aquí. Porque si donde estás no hay intérprete de lenguas, si no está el poder, se va a apagar. Pero se fue sorprendida. Y dijo, de momento emocionada, dijo, sí, regreso. Ya no volvió a regresar. Pero diría mi profesor Gerardo Castro, ¿quieres ver el poder de Dios? Y los que estábamos estudiando la universidad, todos alzamos la mano. Dice, pues te voy a dar un mal consejo. Si en tu iglesia no hablan en lenguas, si en tu iglesia no se muestra el poder de Dios, ya te estás ardando, muévete. Dale un aplauso a tu Dios. ¿Para qué
aquellos que les han dicho en su iglesia, no te salgas, es un pecado, no te salgas, ¿cómo vas a ir a otra iglesia? Sí, tienes que echar raíces en una para crecer, obvio. ¿Y qué si voy a un congreso? Se enojará Dios. Por mi hambre, me invitan a un congreso, voy a otra iglesia. Si me invitan a predicar, voy a otra iglesia. Y a ti como congregante, te conozco y te digo, oye, me gustaría que vayas a mi iglesia, te invito. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tal si te lleva para que lleves el fuego de aquí para allá? Y por tu terquedad, ay, es que mi pastor me dijo que no fuera. Pues entonces quédate en tu iglesia y no crezcas. Dale un aplauso a tu Dios porque coraje me da. ¡Claro! Mira, a veces ni siquiera te mueve el Señor. En tu carro dices, se movió la nube, entonces yo también me tengo que mover, pastor. No. Si tú crees en una iglesia y estás bajo la cobertura, primeramente de Cristo y después de tu pastor, y si te dice el Señor, Berta, quiero que vayas y prediques allá. Ya te llamé para pastor y para evangelista. Quiero que ya lo pongas por práctica. Ya te capacitó el hermano Oscar. Me está sacando el Señor. No te está corriendo. Te está llevando a trabajar allá y vas a seguir bajo la cobertura de Cristo y mía. ¿Sí o no? Amén. Amén. No lo disciernen. Te voy a decir lo que hacía Pablo. Llegaba a Corintios, buscaba una sinagoga y se ponía a trabajar para el Señor. Llegaba a Efesios y buscaba otra iglesia que no era la suya y se congregaba y trabajaba para el Señor. Llevaba a Damasco y buscaba otra sinagoga para congregarse y también trabajaba para el Señor. Para aquellos pastores que tienen miedo que se salgan sus ovejas. ¿Y sabes por qué tienen miedo a veces, pastores? Porque no estás capacitado. Porque no tienes, tal vez, tienes miedo de que se salgan y encuentren allá en tu iglesia algo que tú no tienes. Porque no eres entregado, porque no oras, porque no ayunas. Por eso tienes miedo y les vendes esa idea a esas ovejas. Y después con amenazas espirituales no quieres que te salgan. Dirías, Guillermo Maldonado, sin querer, fíjate cómo se amarran las cosas. Dice que a uno de sus pastores le dijo, y todos mis pastores están bajo la cobertura mía, que yo soy cabeza de la iglesia, no más Cristo. Y no les ha llegado el COVID, pero aquel que botó mi cobertura ya se murió de COVID. O sea que tú eres el remedio para el COVID. Entonces yo voy a ir y también me voy a ir con Maldonado y dame la cobertura para que no me dé el COVID. ¿Quién protege? ¿El Señor? No dice el que habita al abrigo de quién. El Altísimo. No, Guillermo Maldonado, ¿cómo se llama el Altísimo? Jehová Dios de los ejércitos. Amén. Dale un aplauso a tu Dios. Con amenazas. Y si por puro, fíjate, a lo mejor fue de coincidencia, ¿no? De que dejó la cobertura y pues vino la pandemia y pues se murió. Así como le pasó a Berta, de pura coincidencia enfermó y le dijo, no, Berta, te vas a morir. Aquí está vivita y coleando. Amén, mis cuates. gloria a Dios. Por si ven mi video. Gloria a Dios. Y no solo eso, bautizada en el Espíritu con dos Amén, lenguas. amén. Amén. Gloria a Dios. Amenazas a mí, díganle. No, dale un aplauso a tu Dios. Gloria al Rey, ¿sí o no? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? Amén. ¿Cuántos lo van a anhelar más que el mago Simón? Amén. Y más que, y conforme a la voluntad de Dios. Amén, amén. Si Simón lo quería, yo ¿por qué no? Amén. Ahora les pregunto, ¿vas a ser como Simón? No. Nada más en anhelarlo. Dale un aplauso a tu Dios. Solamente en el anhelo. Pero que sea conforme a la voluntad de quién? Del Altísimo. ¿Cuántos habitan al abrigo del Altísimo? Amén. Ese salmo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Párate, Lola. Fíjate, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Altísimo. Este es mi abrigo. El que habita al abrigo del Altísimo. Este es mi abrigo. Bajo la sombra. Que venga la sombra del Señor. No de ningún pastor. Dale un aplauso a tu Dios. Pero les han metido esa idea. Y muchos pastores que no tienen esta idea que Dios dice, pues voy con Guillermo, voy con fulano y voy con sultano y me va a poner las manos. Gloria a Dios, voy a llegar a mi iglesia y pum, 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 pum. No va a pasar nada. No va a pasar nada. No va a pasar nada, se los aseguro. Pero cuando vas con aquel que tiene el poder y que se lo ha otorgado el Señor Jesucristo y que se conduce en los caminos de Dios, verás la gloria del poder a través de Él, y a través de Él podrás recibir. Pero para que tú también recibas, tú tendrás que hacer tu
labor. Orar, ayunar. Gloria a Dios que algunos, sin pedirlo, lo han recibido solo por fe y solo por ser sensibles al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por ser sensibles han obtenido un don. Y gloria a Dios por eso. ¿Amén o no amén? Amén. Mira lo que escribí yo. Se analiza la diferencia entre el mago Simón y Cornelio el centurión. 1. El mago Simón quería comprar el poder de Dios, mientras el Cornelio oraba constantemente entregándose a Dios y le ofrecía su ofrenda con un corazón dispuesto para el Señor. Simón no recibió nada y Cornelio obtuvo el don del Espíritu Santo. Ahora te pregunto, ¿cuántos anhelan el don del Espíritu Santo? Simón apreció el poder de Dios tanto que lo quería comprar. Otros lo ven y lo siguen viendo y no lo aprecian ni lo quieren. ¿El don del Espíritu Santo es para todos? Sí. Pero desafortunadamente no todos lo van a recibir. Dale un aplauso a tu Dios. Como que ya lo tenía muy convencido, pero es así. ¿El poder es para todos? Sí. Sí. Pero no todos lo van a recibir. ¿El llamado es para todos? Sí. Pero no todos van a desarrollar su llamado. ¿Por qué? Porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Tú crees que en la universidad, cuando iniciamos, que éramos 50, que estábamos estudiando porque teníamos el llamamiento de pastores, los 50 terminamos la universidad? No. No, exactamente así fue. Al final éramos como 10. Ahora te pregunto, ¿y de los 50 si hubiéramos terminado en los exámenes todos sacaríamos 10? No. En otras palabras, no todos los pastores son entregados a Dios. No todos los pastores oran. No todos los pastores ayunan. Por eso hay diferentes niveles de unción. Algunos solamente tienen el bautizo en el Espíritu. Algunos solamente tienen un don. Y no han avanzado, se han estancado. Otros tienen más. Y lo mismo, ahora, siempre pongo el ejemplo de la unción y del amor. El amor de Cristo en todos los que estamos aquí, ¿será el 100%? ¿Ya no te gustó? Dale un aplauso a tu Dios. Porque si estuviera al 100% en la oración, los que trabajan dirían no puedo. Y lo entendemos. Y los demás el viernes aquí estuviéramos. ¿Sí o no? Así es. Entonces el nivel de amor no está al 100% en los que tenemos tiempo y podemos venir. Porque si queremos el poder de Dios, como el mago Simón, tenemos que hacer nuestra labor para obtenerlo como lo hizo Jesucristo, ayunando. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces la unción es diferente. El nivel de amor es diferente. Podemos escuchar de la boca de Juan, de la boca de Berta, de la boca de Clemencia, decir, Señor, yo te amo. Pero si yo le pusiera una calificación a esas tres voces, tal vez una tuviera el 50, otra el 60 y otra el 70. ¿O al caso todos los que reciben la palabra dan fruto al 100%? No. ¿No está escrito en la parábola y que dé fruto al 60, al 70 y al 100? Creo yo que ya con que des fruto al 60, ya es ganancia. ¿O todos dominan la Biblia al 100%? No. Inclusive los pastores. Entonces, si tú dominas al 70, ¿será ganancia? Pues dale un aplauso a tu Dios entonces. Mira, Colosenses 1:17. Y Él, Cristo, Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en Él, la unción, el poder, los 9 dones, los 16 pasos de poder, los 5 ministerios y la vista espiritual, en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, es decir, Él es la autoridad. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Jesucristo tenga el dominio o preeminencia, o domine todo. Y dice Juan el Bautista, que le dijo el Señor, aquel que tú bautices en el Espíritu y permanezca el Espíritu Santo en él, él bautiza en el Espíritu. Y en Efesios 4:11 dice que él dio dones a los hombres. Entonces Jesucristo es quien da el bautizo y los dones. No
No, Saúl, Eloy, Ricardo Rodríguez, no. ¿Puedes ir con ellos? Sí, y tal vez por la imposición de manos puedas obtener por parte de ellos, por parte mía. Pero no es de nosotros la unción. Dale un aplauso a tu Dios. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Te gustó la prédica? Amén. Dale una fuerte a tu Dios. Y vamos a terminar diciéndole, Señor, no había entendido esto. Pero pues si Simón quiso el poder de Dios, yo, ¿por qué no? Si Simón, siendo un brujo, siendo malo en su corazón y haciéndose pasar por un grande, cuando vio que no eran trucos ni engaños, pidió el poder de Dios, ¿qué espero yo, Señor? Dame el querer, el hacer y la voluntad para que yo también obtenga tu gloria y tu poder, pero que todo se haga conforme a tu voluntad. Y agrégale, voy a hacer mi labor, Voy a hacer mi labor. voy a orar, Voy a orar. voy a ayunar, Voy y a cada orar. sábado que el pastor Cada mande, sábado, Padre Santo, hoy es día de ayuno, voy a orar, Padre Santo, voy a para que ayunar, yo me para que el otro día me Señor, presente otra vez en ayuno el domingo y vea tu gloria y vea tu poder. Dale un aplauso fuerte a tu Dios, fuerte, fuerte, fuerte. Gloria a ti, Señor, porque tú eres quien tiene autoridad sobre todas las cosas. Amén, amén, amén. Basiri, basari, basiri, surikari, shakari, kurikari.